lejos de la justicia, que la justicia no lo alcance. Pero para eso Dios puso gobernantes, y lo leíamos en Génesis 9:6, dice que el que matare el hombre, el mismo hombre dará venganza por aquel que mató. De modo que la ley, decíamos, es una gran bendición para nosotros. Para nosotros hoy día es una gran bendición, como sigue hablando Pablo a los romanos. Dice que si yo no tengo nada que temer, ¿por qué voy a huir de la justicia? La justicia, al contrario, me va a enaltecer. Que la justicia fue para castigar lo malo. Entonces Dios dio el gobierno a los hombres, fue ordenado por Dios. Dice, el gobierno humano fue instituido y ordenado por Dios, y sean salvos o no salvos, todos los hombres se benefician del gobierno, y todos los hombres deberían temer al gobierno cuando desobedecen sus leyes y se rebelan contra su autoridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De modo que decíamos el jueves, hermano, que hay autoridades que de pronto mandan mal, y eso es lo que está diciendo acá. Pero el Señor dice, sométasen a ellas, a no ser que manden algo que no es establecido por Dios. Entonces no debemos de hacerlo. Por ejemplo, en la India, voy a poner un ejemplo, el gobierno de la India, ya es muy delicado hablar de Dios. Allá las personas que quieren hablar de Cristo tienen que esconderse. Allá el que le encuentre en una página de la Biblia es condenado a 5, 10, 15 años de cárcel. Pero hay cristianos que se han esforzado para llevar las buenas nuevas. Hemos visto muchos documentales donde ellos se esconden aún en cavernas y ponen vigilancia para cuando venga la ley. Pero no es porque estén en contra de la ley, sino que esa no es la ley de Dios. La ley de Dios es llevar las buenas nuevas a toda criatura, en toda parte, para que sean salvos. ¿Cuántos dicen amén? Si el mundo no conoce de Dios, pues se puede someter a las autoridades que debemos de hacerlo, pero no vamos a tener la bendición de Dios. La bendición de Dios está en su palabra. Y veía muchos documentales donde la gente sufre, hermano, donde la gente es metida a la cárcel, matada por causa del Evangelio. Hoy día nosotros no tenemos ese problema aquí en Colombia, gracias a mi Señor Jesús, porque aquí hay libertad de cultos y el que quiera hablar de lo que quiera. Por eso usted ve por la televisión brujos hablando de brujería y de religiones, cantidades, miles y miles de religiones. Pero nosotros también aprovechamos este espacio para poder hablar la verdad, para poder bendecir al hermano, para poder bendecir su iglesia, para poder bendecir el cuerpo de Cristo, que es el templo, la iglesia, la congregación. ¿Cuántos lo están entendiendo? Entonces, esto es muy importante, pero Pablo está diciendo, sométase, aunque hay muchas autoridades, hermano, que han querido subyugar, han querido someter a los hermanos, aquellos que han tenido fe. A mi mente me llega, por ejemplo, estos varones, Daniel y sus 3 amigos. Recordemos que hubo una ley de que el que no doblara sus rodillas ante la imagen de Nabucodonosor era echado al fuego, era echado a un horno con fuego, si no le adoraban a él. Pero estos 4 hombres fueron muy claros y fueron muy sinceros y declararon con sus hechos que amaban a Dios sobre todas las cosas, y aún se hicieron meter al horno, porque Nabucodonosor los metió porque fueron y le dijeron, rey, aquí hay 4 hombres hebreos que no doblaron rodilla, pasamos con la imagen y ellos no doblaron su rodilla ante su majestad.
El rey los hizo meter al horno. Pero aquí vemos la gran bendición de Dios, que todo aquel que ama a Dios sobre todas las cosas, ese hombre, esa mujer, esas naciones serán súper bendecidas. ¿Cuántos dicen amén? Súper bendecidas. ¿Qué pasó con el rey? Fue y miró el horno, y en lugar de ver 3, vio 4. ¿Sí lo saben ustedes en Daniel? Daniel escribe esta historia, que no es una historia o una filosofía, es real. Es real. El rey dijo, yo no veo, yo estoy viendo, son 4 hombres, ¿no echaron 3? Ahí estaba Jesús con ellos, bendiciéndolos. ¿Por qué? Porque pusieron de manera especial el nombre de Dios. Y ellos mismos se lo dijeron: mi rey, nos da mucha pena, pero nosotros doblamos rodilla y honramos es a nuestro Dios, el grande y verdadero Dios, a ese honramos. A usted también lo veneramos, mi rey. Claro que sí. A usted también lo veneramos, pero no lo honramos, porque al que debe o al que se le debe la honra es a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos en la historia de que hubo hombres que amaron de verdad a Dios y dieron aún su vida por el amor de Cristo, aún pasando por desobedientes, digámoslo así, ante las autoridades. Recordemos los reyes del Oriente, recordemos los reyes que llegaron buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores, los reyes magos, los sabios del Oriente. No diríamos que los reyes magos, el mago es aquel que quiere adivinar. Los reyes sabios, porque tenían la sabiduría de Dios, hacía siglos y siglos en ellos. Pero cuando ellos vieron la estrella, porque eso lo dijo Números, en el libro de Números dice que saldrá estrella, la estrella de Jesús. Cuando ellos vieron la estrella, dijo: llegó el Mesías, llegó nuestro Salvador. Sabios, ¿cierto, hermanos? Sabios, tenían esa palabra, que venían de sabios a sabios. Y cuando vieron la estrella, ellos no olvidaron y fueron a buscar al que todo lo puede. Fueron a buscar al Rey, al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo el Señor. Ahora, ellos después de tanto viaje llegan al rey allí Herodes, parece ser un rey en Jerusalén, el que estaba reinando. Y ellos dijeron: venimos a buscar el rey. Ese rey era malvado. Y dijo: rey, sí, rey va a nacer o ha nacido, porque la estrella hemos visto. Ese rey malvado le dijo: vayan. Yo no me doy cuenta dónde está, pero vayan. Cuando lo encuentren, vienen y me avisan. Ellos fueron, encontraron al Señor Jesús, siendo ya un niño, no en el pesebre como lo muestra el mundo, no. Cuando ellos llegaron, yo creo que ya el niño estaba por ahí gateando o caminando, qué sé yo, pero ya era un niño. Y le rindieron todo honor, toda gloria a semejante niñito. A ver, ¿cuántos dicen amén? A semejante niñito, pero ellos sabían que era el Mesías. Ellos sabían que era el Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y le dieron presentes. Ustedes me pueden recordar qué presentes u ofrenda le dieron al Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo un niño. A ver, ¿qué ofrenda? ¿Cuántas ofrendas dice la palabra? 3. A ver, la primera, oro, ¿cierto? ¿Le ofrecieron oro o no? Eso simbolizando la pureza de él, simbolizando un metal precioso que era lo más hermoso sobre la tierra.
Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué otra ofrenda le dieron? Mirra. ¿Para qué era la mirra? Para cuando la mirra era cuando se mueren las personas, entonces lo embalsaman o le echan brebajes de eso para sostenerlo un poco. ¿Y el otro presente cuál fue? ¿El qué? El que todavía queman por ahí. ¿El qué? El incienso. Eso simboliza la gran oración de Cristo por todos nosotros. A ver, ¿cuántos dicen amén? Eso significa la gran oración, el gran sacrificio que hizo Jesús por todos nosotros. A ver, ¿cuántos dicen amén? Y por ese sacrificio vivo y santo de Jesús, hoy tenemos vida. Hoy tenemos entrada al cielo. ¿Cuántos dicen amén? De modo que ellos tuvieron un sueño. Los reyes sabios tuvieron un sueño cuando lo encontraron. Y el Espíritu Santo, Dios mismo le dijo, no se devuelvan, no vayan donde ese hombre malvado, no vayan allá a decirles nada, váyanse por otro camino, no se devuelvan por el camino de la maldad. Y qué bueno es esto para nosotros. Cuando llegamos encontramos a Cristo, venimos de un mundo, de un camino lleno de pecado, y el Señor nos habla muchas veces, ya no vuelvan para ese camino. Ustedes tienen que tomar el camino de la verdad y la vida, que es Cristo el Señor Jesús. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso a Cristo. De modo que vimos aquí personas que de verdad pusieron de primero la palabra del Señor, desobedecieron a reyes que no estaban dando un mensaje verdadero, no estaban gobernando en la maldad, porque todo rey que no tenga a Cristo, de verdad que no va a hacer las cosas correctas. Por eso Pablo nos dice, oren por todos los que están en eminencia, por todos los gobernadores, por todos los reyes, para que ellos se arrepientan, reconozcan de que hay un Dios que les va a cobrar cuentas, pero ustedes sométanse, porque así sean malos, ellos tienen que dar cuentas, o me tienen que dar cuentas, dice Dios, pero ustedes háganlo. ¿Cuántos dicen amén? También vemos en la palabra del Señor, la palabra que envía Pablo también a Tito, Tito 3:1, una palabra que les envía sobre la ley, sobre la autoridad a los cristianos. ¿Por qué razón? Porque los cristianos eran arrestados, porque los cristianos eran maltratados por un gobierno, por aquellos que tenían autoridad. Si usted puede recordar a Pablo, el apóstol Pablo que escribe a los romanos, iba con cartas a Damasco para arrestar a los cristianos, para arrestarlos y maltratarlos y hacerlos maldecir. Pero hoy vemos cómo Pablo, después de un encuentro con el Señor, él mismo dice, sométase a las autoridades establecidas, porque todas las autoridades, las que hay, son de Dios. Y dice Tito 3:1, recuérdales, esto viene para nosotros hoy día, estas palabras están vivas, estas palabras llegaron hace 2000 años a una iglesia, pero hoy es para nosotros. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, mire,
rebeldes a la ley y a todo lo que se le pusiera por delante. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de pecados, concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y lo peor, aborreciéndonos unos, ¿a qué? De modo que aquí hay pecados y aquí hay cosas que el gobierno no hace nada por esto. El gobierno no te va a decir por qué odias a tu hermano, si ellos mismos se odian allá. El gobierno no te va a decir, te voy a meter a la cárcel porque tú tienes envidia, si ellos desafortunadamente viven en esa misma envidia. Ellos no saben cuál es la ley de Dios. Por eso nosotros tenemos, digamos así, dos leyes, la terrenal y la espiritual. Por eso es que el hombre cambia. Por eso cuando el hombre viene a Cristo, es un hombre transformado. Es un hombre que deja su pecado y sigue a Cristo. Ya deja las envidias, ya deja los odios. Pero Pablo dice, sométase. Si la autoridad dice, hay que pagar impuestos, páguelos. Páguelos. Y ¿sabes una cosa? Que los que más pagamos impuestos, desafortunadamente, somos los pobres. Porque los ricos y los que están con su ley y autoridad, ellos no pagan. Ellos hacen sus cosas por no pagar ni 5. De modo que nosotros, los pobres, somos los que más contribuimos a las arcas del gobierno. Porque a nosotros sí se nos viene la ley. A nosotros nos quitan, si no pagamos los impuestos, nos quitan lo que se sea. No estoy hablando mal del gobierno, sino que el Señor dice por medio de Pablo, sométase. Hay que pagar agua, hay que pagar luz, páguenlo. Mire que es un consumo y es una bendición. Y ese esfuerzo lo hizo el gobierno, sea como se sea, para traernos un privilegio. Hoy no hay barrio marginado, por ejemplo, aquí en Cali, Colombia. ¿Quién no tiene internet? ¿Quién no tiene teléfono? ¿Quién no tiene agua, luz? Gracias a Dios por esto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Pablo dice, sométase a las autoridades. Y yo me recuerdo, hermano, en su recorrido de nuestro Señor Jesucristo, cuando vinieron los fariseos y los saduceos y todos estos que tenían autoridad de Dios, y le preguntaron a Jesús que si era lícito, que si era bueno, que si era de Dios pagar tributos. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Sí recuerdan ese pasaje? Bueno, ¿qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué le dijo? No pague. ¿Qué le dijo? Présteme una moneda, ¿cierto? Una moneda. Y en la moneda tiene cara y sello. Y dijo, muéstreme, ¿quién está allí en esa moneda? Le dijeron el emperador o César o el gobernador. Entonces el Señor le dijo, muy sabiamente, porque si el Señor dice no pague impuestos, se lo llevan amarrado allá al emperador. Vea, este está diciendo que no se pague impuestos. Pero el Señor muy sabio le dijo palabras como estas. ¿Quién está aquí? Le dijeron César. Pues entonces, dele a César lo que le pertenece a César. La autoridad que yo he delegado en César. Si César se come su plata con su gente, o se la roba, o se la quita, ya eso es problema de César conmigo, con el Señor. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? Pero usted cumple. Usted cumpla, dele a César, al gobierno, lo que el gobierno le está pidiendo. Hay que pagar tributos, pues hay que hacerlo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, sométase a toda autoridad. ¿Cuántos dicen amén?
Eso es lo que nosotros debemos de hacer, tener un sometimiento a Dios. Pero también habla aquí de no difamar, dice Tito 3:2, que a nadie difamen. Hay veces nosotros difamamos de nuestros gobernadores, es cierto. Hay veces estamos inconformes, es cierto. Hay veces que vemos injusticias en ellos. ¿Por qué? Porque el gobierno está corrupto, porque no hay quien haga lo bueno. Y por eso Dios nos ha puesto como iglesia para orar por ellos, para que ellos se arrepientan de verdad, para que ellos sean equitativos con nosotros, con toda la humanidad, porque son dones de Dios para gobernar, no para maltratar, no para maldecir, sino para bendecir a un pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, yo voy a hablar de una cuestión de la pensión. ¿Cuántas personas están luchando por una pensión que es de ellos o es de nosotros? Una pensión, de pronto los jóvenes no conocen esto, pero cuando uno entra a trabajar a una empresa, la ley, la autoridad le dice al patrono, sáquele, descuéntele dinero para su pensión. Y resulta de que el hombre trabaja 20, 25, 30 años y no se la quieren pagar. Es injusto, porque ya es dinero del hombre. Aún el gobierno no le está dando nada, ni le está regalando nada. Digamos así, es un ahorro que hizo el trabajador. Mas sin embargo, vaya, mire usted donde se pagan las pensiones, las filas de ancianos, reclamando lo justo, pero los supuestos justos no cumplen. ¿Quién tiene que ver con esas cuentas? ¿Quién tiene que ver si no es el patrón? Sino aquellos que están reteniendo o están reprimiendo a aquellos que deberían de hacerle justicia. Pero debemos de someternos, esperar en la buena voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice no difamen, nosotros no debemos de difamar, no debemos de decir así como dice Tito 3:2, a nadie difamen, no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Yo puedo aplicar literalmente este texto dentro del templo, porque el templo, dentro del templo hay autoridades delegadas por Dios, hay pastores, hay líderes, hay ujieres y una congregación. Todos, tanto el más antiguo como el más nuevo, estamos sujetos a la autoridad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué pasa? La carta fue escrita a una iglesia, obviamente donde hay autoridad. ¿Quién es la primera autoridad aquí que no la vemos? Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero hace 10 años Jesucristo el Señor me trajo aquí. Yo hace 12 años no tenía ni la menor idea conocer este barrio El Diamante. Entiéndame, hermano. No tenía ni la menor idea. Si de pronto lo escuché en mi vida, lo escucharía, pero no tenía la idea. Pero Dios sí. Dios tenía la idea, y no solamente la idea, sino que lo hizo visible. Poniendo a un pastor aquí, el presente, Él me ha delegado autoridad. Yo delego autoridad. De aquí para abajo delego autoridad. Los que ustedes, queridos hermanos, ven uniformados, son delegados por la primera autoridad aquí en la iglesia. Vuelvo y les repito, no vayan a malentender. Cristo es la autoridad de toda ley. ¿Cuántos dicen amén? Él es la autoridad, pero Él ha delegado. Pero aquí dentro de la iglesia puede haber hombres y mujeres, líderes, congregación que difaman. ¿De quién? De la iglesia. La iglesia es la autoridad de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces están
en contravía de su palabra. Así como nosotros, si no obedecemos a las autoridades y leyes que hay sobre la tierra, estamos en contra de Dios, porque está en contra de lo que Dios ha hecho. Ahora yo me pongo en mi situación. Si yo no obro bien, si yo no predico la palabra bien, cuentas tengo que darle a mi Dios. Por eso le pido al Señor que me dé la sabiduría. Y por eso cada vez que yo subo a este lugar, predico con temor y temblor. ¿Por qué? Porque temo. Esto es un oficio. Hermano, esto es un oficio, una bendición, un privilegio, pero hay que tener en cuenta lo que estamos haciendo. Que yo no estoy aquí para agradarle con palabras halagüeñas a la congregación. El problema tengo yo. No, yo estoy aquí es comprometido en decir lo que Dios quiere, que aquí haya una autoridad, que no hay que difamar de ella, que todos aquellos que difaman, que hacen comentarios feos, porque todo bochinche, todo lo que no es verdad es maldecir, decir mal. Por eso dice maldecir, se está hablando mal ¿de quién? Del hermano, del pastor, del líder, y esa suerte o esa gestión va en contra de Dios y dice peca contra Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué acabamos de hablar Romanos capítulo 12? Cuando él dice que los miembros trabajan, cuando él dice que nosotros como hermanos debemos de amarnos, que debemos de querernos, que debemos de respetarnos. Eso lo está diciendo Pablo a Tito. Sométase, hermano, a las autoridades en Cristo. Todas son delegadas, todas. Si yo veo un agente de policía, es una autoridad y tengo que respetarla. A ver, ¿cuántos dicen amén? Ah, no, pero es que el agente de policía es muy bajito. Yo no lo voy a respetar, yo soy muy grande. O es que el agente de policía no tiene ni 6º bachillerato, yo tengo un doctorado. Respétela. Respétela porque es autoridad. A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos visto nosotros autoridades en la cárcel? Un día los alcanzó el pecado. El gobernador, el alcalde, el juez, el presidente, el rey, en la cárcel. El pecado los alcanzó. Por eso nosotros debemos de obedecer y ser honestos con el Señor. De modo que dice que no sean pendencieros. Y Tito 3:3 dice, porque nosotros, y él se pone allí. El apóstol Pablo se pone allí y se recuerda lo que él era. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué era? Insensato, alguien que está obrando es en su carne y en su sabiduría, mas no en la sabiduría de Dios. Por eso dice insensatos, rebeldes. ¿Quién es el rebelde si aquel que no quiere obedecer? ¿Quién es el rebelde? Aquel que dice no lo acepto, no quiero, murmuro, digo las cosas, es el rebelde. Porque el que obedece, por eso dice Pablo, sométase, sometimiento, es decirle sí, cuando es bueno, cuando hay disciplina. Por eso él está diciendo los soldados se someten a su coronel. El coronel no le dice, soldado, venga soldado, usted me puede hacer el favor. No, allá no se manda así, soldado, venga acá, y el soldado dice, como ordene mi capitán, o como ordene mi cabo, o como ordene mi dragoniante, el primer grado de soldado a su oficial, como ordene mi dragoniante. Por eso Pablo está diciendo, sométase toda persona a las autoridades que ha delegado Dios. Amén. Dice pendenciero sino amable. Estoy leyendo el 3:3
porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos. ¿Esclavos de qué? De concupiscencia, de pecado y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto no acontezca en nuestra iglesia. Hermano, que no acontezca. Pidámosle a Dios que nos ayude a que cada día podamos cambiar nuestra manera de ser, que cada día podamos vivir nosotros, hermano, como cristianos, como hermanos, porque eso va a traer bendición a tu vida. Créalo, querida iglesia. Si la persona llega y sigue con su rebeldía, sigue en la murmuración, sigue denigrando del uno del otro, poniéndole peros a todo, hermano. Aquí hablamos una vez que, hermanos, que yo creo que aquí no los hay, pero que hermanos que van a un templo es a ver qué pueden sacar de cuento o cosas. Qué tristeza, qué pérdida de vida. Cuando hemos sido llamados es para cambiar. Mira lo que dice Pablo: en otro tiempo éramos rebeldes, éramos contenciosos, éramos que yo no lo creo y conmigo no. Éramos así, pero dice Pablo, ahora ya no. Ahora debemos de someternos. Hermanos, si usted no se somete a su pastor, si usted no se somete a sus líderes, ¿a quién se le va a someter? Por eso Juan dijo: ustedes si no aman a su hermano, que lo ven, que lo palpan, que lo tocan, ¿cómo van a decir que aman a Dios si nunca lo han visto? ¿Hay un amén? ¿Hay un amén? Ahora usted dirá, pero el pastor está hablando muy fuerte. No, hermano, esta es la palabra. La palabra de Dios es curativa para aquella llaga de infamia que hay en nosotros. ¿Cuántos? Todos hemos pecado. Mire, Pablo dice: estuvimos en otro tiempo. Estuvimos. Yo quiero leer otra vez, porque nosotros también éramos, pero ya ahora no. Por eso es que el vecino, el amigo y tu familiar, si te quiere ofender, que ellos tratan de ofendernos, diciéndonos que, pero usted era, pero usted fue, pero usted hacía, pero usted hablaba, pero usted difamaba. Él lo dijo en tiempo pasado. Hoy no, hoy somos nuevos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? De modo que si alguno está en Cristo, ¿sí lo dijo o no? Está hablando de su manera de hablar, de ser, de decir, de sometimiento. Y yo lo decía aquí el jueves, hermano, en nuestra iglesia debe de someterse porque lo manda el Señor. Hay autoridad. Yo le decía el jueves, ¿qué sería el mundo sin autoridad? ¿Qué sería el mundo? Sería como los peces del mar. Dios, ¿se da cuenta usted? Dios no dejó autoridad dentro del mar. Allá no hay jefes, allá no hay el capitán, allá no hay el pastor, allá no hay el policía. Allá, dentro del mar, allá no hay autoridad. Allá el pez grande, ¿qué dice por ahí? ¿El pez grande qué? Bocado. Pero para eso es la ley, para que el pez grande aquí no se coma al pez pequeño, sino que lo ame, lo aprecie y lo ayude a levantar para Cristo. Amén, hermano. Pedro también lo recomienda en primera carta de Pedro 2:13. También yo quiero leerles, porque la autoridad delegada por Dios hay que respetarla. Todo donde usted se encuentre. Usted va a un empleo y lo primero que le dicen: este es su jefe, sométase a él.
lo que él le diga. Y listo, no más. Primera carta de Pedro 2:13 dice lo siguiente: por causa del Señor, porque Jesús se sometió, por causa del Señor someteos a toda institución. ¿Sí están leyendo? Primera carta de Pedro 2:13 dice: a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Aquí está diciendo, así sea el rey, al presidente, así sea el pastor, como al líder. Hay que someternos. Dice, y a los gobernadores, sometimiento, y a los gobernadores, como por él enviados, para castigo, mire que está diciendo, para castigo de los malhechores, y alabanza de los que hacen, y alabanza de los que hacen. Hermano, créalo que si usted es un gran ciudadano, si usted cumple las reglas como ciudadano colombiano, hermano, Dios te bendice. Dios te bendice. Recuerde que somos ciudadanos colombianos por 30, 40, 60, 80 años. Pero nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y también dice Pablo, por eso compórtense como peregrinos. Buenos, obedezcan. Y dice el versículo, primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Yo creo que esta palabra es para los cristianos. Esta palabra es para nosotros, hermano. Que cuando ellos nos maldicen, nosotros los bendecimos. Que cuando ellos hablan mal, nosotros hablamos bien. Cuando ellos siguen en su pecado, nosotros, hermano, hemos cambiado para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso, dice el versículo 16, como libres, vuelve y habla de una libertad, no de libertinaje, sino en libertad para Cristo. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Recordemos que muchos tienen autoridad para hacer lo malo, dentro del gobierno terrenal como del gobierno espiritual. Hemos visto cuántas maldades se ven en los templos y en las religiones que hablan de un Dios. Ellos tienen una autoridad, pero la han puesto mal, han funcionado mal, pésimo para maldad, pero el pecado los alcanza. El pecado los alcanza. Dice que no para hacer lo malo, sino como siervo del Señor. Ahora el 2:17, honrad a todos, aún sin autoridad. Usted debe de honrar a los amigos, a sus vecinos, a aquel que no tiene a Cristo, como si fuera mayor que usted. Qué bueno es, buenos días, cómo me le va don Culano. Qué bendición encontrarlo, qué bendición tratarlo con honra. No es el gobernador, pero esa persona va a quedar impactada de tu autoridad, de tu amor por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Honrad, dice el 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Aquí tenemos que honrar a todos los de la autoridad. Honrarlo es, sí señor, claro que sí. Y uno también, de pronto la ley está cobrando algo, pues se busca la manera de hacerles ver que está mal y que nos devuelvan el dinero o que nos devuelvan nuestra honra. ¿Cuántos dicen amén? Porque si a alguien es embargada a su casa, le están quitando su honra.
pero de pronto no puede ser cierto por lo que le están embargando. Entonces el hombre, para eso están las leyes, para decir, yo no hice esto, la casa me pertenece, que le devuelva la honra al hombre. En estos días ustedes se dieron cuenta del hombre que iban a mandar a Estados Unidos, ¿cierto? Un hombre carpintero, un hombre humilde, un hombre de casa, un hombre de familia, y lo iban a meter allá. 6 meses lo tuvieron. 6 meses parece ser fuera del alcance de sus hijas, de su esposa. Tiene que haber sido una tragedia para él. Tuvo que haber sido muy duro. Pero gracias a Dios, hubo abogados, hubo gente que se condolió. Y le hicieron ver al gobierno, tanto americano como colombiano, que estaban en un error. El gobierno, por la prensa y por la radio y por la televisión, lo honraron. Que yo le decía a ustedes, entró a su pueblo como reina. Y todo el pueblo salió a saludarlo, a un hombre, un habitante de su pueblo. El gobierno le devolvió lo que le había quitado 6 meses, su honra. ¿Cuántas personas hablaron mal de este hombre? Hermano, présteme atención. ¿Cuántas personas, los mismos vecinos, los mismos amigos, cuántos habrían hablado mal de este hombre? Suponiendo. Pero no fue así. Hoy está con su esposa, está con sus hijos y se siente muy bien. No era ni conocido, era conocido en su pueblo. Hoy día lo conocimos todo Colombia y fuera de Colombia. ¿Por qué? Porque le fue devuelta la honra. A ver, ¿cuántos dicen amén? Por eso dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Si hay temor a Dios, honramos a todos y obviamente al gobierno, a los que tienen autoridad. Si aquí el hermano no honra a su pastor, no teme a Dios. Si el hermano viene y denigra de su pastor, de sus líderes, no tiene temor a Dios. Pero yo quiero decirle algo. De pronto el líder, el pastor, no le conozco su corazón, pero Dios sí. Él conoce el corazón de todos y paga según la obra. ¿Cuántos dicen amén? Él paga según la obra de cada hombre. Nadie se puede escapar de el cobro del Señor o de la paga del Señor. Amén. Por eso, queridos hermanos, podemos ver, démosle el aplauso al Señor. Podemos ver la injusticia que hizo el gobierno con Jesús, ¿cierto? ¿Quién lo mató? Lo mataron en una cruz porque esa era la muerte que le esperaba cuando el gobierno de Roma ordenaba matarlo en la cruz. Era el gobierno, claro, pero hubo gente que lo acusó, su mismo pueblo, sus mismos sacerdotes, sus mismos profetas, los mismos hombres que un día Dios les dio autoridad y delegaron mal. Hermano, esta gente le fue tan mal, que vimos lo que hizo Hitler con ellos. Millones y millones, porque ellos mismos lo dijeron. Crucifícale y que esa sangre corra por cuenta de nosotros. Ahí está. Ustedes se dan cuenta que uno viendo la película de esta gente, uno llora, hermano, de ver gente ingenua, gente inocente, niños, damas muriendo en unas piezas llenas de gas. Terrible, hermano. Los alcanzó al pecado. Por eso nosotros debemos de obedecer. Herodes o César, Pilatos, el que dijo, me lavo las manos, ¿cierto? Él le dijo, la culpa es de ustedes, yo me lavo las manos. ¿Ustedes sí creen que le quedó las manos bien limpias? No, porque él era la autoridad. Él había podido decir, yo no veo, como lo dijo, yo no veo maldad en él.
Yo lo que he visto y lo que me dice el otro colega de Galilea es que este hombre lo único que ha hecho es sanar, bendecir a la gente. Y le digo a esto, le digo, yo no veo pecado en él, pero yo me lavo las manos. Si ustedes están pidiendo eso, entonces voy a soltar a Barrabás y vamos a crucificar a este inocente. Él dijo, yo me lavo las manos. Se las lavó allí físicamente, pero espiritualmente Dios sabe dónde está, por su pecado, porque teniendo la autoridad no la supo ejercer. Él era el que tenía la autoridad. Él no tenía por qué haberle dicho al pueblo, ¿qué dice? ¿Lo crucificamos? No, este tipo es inocente, suelto y listo, no más. Es la ley que Dios dio. Pero tiene que dar cuentas a Dios. Y los que lo acusaron, claro que sí, porque estaban difamando del Rey de Reyes, de un hombre que ellos se dieron cuenta día a día, porque mantenían detrás de Jesús y sabían que Jesús lo único que hacía era orar por ellos, bendecir al pueblo de Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Vimos también la muerte de Juan el Bautista. ¿Sería justificado quitarle la cabeza a un hombre? ¿Por qué le quitaron la cabeza? Porque la autoridad estaba borracha. La autoridad estaba ebria. La cabeza, la autoridad estaba ebria, estaba borracha y los encantó una mujer desnuda. Y por el pecado y por la desnudez de esta mujer, el hombre borracho, cuando está borracho, ofrece lo que no tiene. Habla lo que no debe de hablar. Y fue cuando le dijo a esta mujer, ¿qué quieres que le dé? Le doy hasta la mitad de mi reino. Pero ¿qué le dijo la mujer? Que no era de él. Y que Juan le había dicho, esa no es tu mujer. Habló la autoridad divina a la autoridad mal llevada. No es que César no tuviera autoridad, entiéndalo. Tanta autoridad que tuvo que mató a Juan, pero una autoridad mal llevada. ¿Qué le pidió? Enseguida la mujer que estaba en adulterio con él, como lo fastidiaba, le dijo al marido, dígale, le dijo a la hija, pídale a mi marido que le corte la cabeza. Y por eso, hermano querido, son autoridades mal ejecutadas. Y yo lo he dicho aquí, vale la pena decir, la mujer tiene mucho que ver en el hombre, mucho que ver, hermano. La mujer, por eso la palabra de Dios habla del marido y de la mujer, dice cuando uno cae, qué bueno que la mujer lo ayude a levantar. Más vale dos que uno. ¿Cuántos dicen amén? Más vale dos que uno. Ayúdenle en la autoridad, pero la autoridad que tuvo esta mujer fue para matar. ¿Cuántas esposas no quieren que su marido no sirvan al Señor? ¿O cuántos maridos no quieren que su esposa sirva al Señor? Qué bueno, hermano, tener conciencia espiritual, que cuando Dios delega autoridad sobre la iglesia, es importantísimo. No es para matar, es para que vivan. La autoridad delegada de Dios en este pastor, humilde pastor, que ustedes están viendo, mi deber es que ustedes vivan, que ustedes reinen mañana por los siglos de los siglos. Esa es mi función, esa es mi autoridad, y con autoridad les digo, dejen el pecado. El pecado nos lleva a la muerte. ¿Y qué hizo este Herodes? Mató a Juan el Bautista. Pregunta, ¿sería justo? ¿Por qué lo mataron? Porque dijo una verdad. Herodes, esa no es tu mujer, esa es la mujer de tu hermano. Usted cada vez que iba a visitarla, la cogía en la cocina y le hablaba cosas
porque de allá salieron enamorados. ¿Cómo es que la mujer del hermano se va con el hermano, con el cuñado? Porque se habían hablado ya en su propia casa, ya habían montado la película. Eso nosotros debemos de verlo, hermano, que fue una muerte injusta porque dijo una verdad. Y hay veces, muchas veces, el pastor dice las verdades de la palabra y somos sacrificados, somos apedreados, somos abucheados, somos calumniados y dicen cantidad de cosas. Gloria a Dios, que el Señor se apiade de todos nosotros, empezando de mí para abajo, que el Señor tenga misericordia del Señor. Pablo, ¿qué mal hizo Pablo? Él dijo, yo fui malo, pero ahora, ¿qué he hecho? Hablar la palabra. En Roma fue decapitado. ¿Quién lo decapitó? El gobierno de Roma. ¿Lo hizo bien? No. Tendrán que dar cuentas al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso en el Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. Dice algo muy importante. El rey David, el salmista, fue amado por Jesús, fue amado por Dios, porque era un hombre que a pesar de sus errores, él amaba a Dios. Y una de las palabras del salmista fue Salmo 103, 19. En una de sus escrituras, como en todos los salmos, es dándole reverencia y honor al Señor. Dice el salmista, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Si Dios tuviera su trono aquí en la tierra, físicamente, ya se lo hubieran quemado. Ya lo hubieran apedreado. Por eso el rey David dice, allá no llega piedra ninguna, allá no llega ningún disparo, allá los disparos que llegan son en santidad. Señor, te amamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. A ver, ¿cuánto lo entendieron? Dice el salmista, su trono y su reino está allá, fuera del alcance de la mano de las malas autoridades y de los maleantes. Está afuera su reino. Aunque yo vuelvo también y digo, su reino está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Pero es su reino invisible, un reino visible también por medio de su iglesia. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Cuando Él dice se ha acercado a nosotros, es que lo tenemos dentro. Dios no está allá, simbólicamente Dios está en toda parte, pero Dios, cuando un hombre ama a Dios, lo llevan en su corazón. Su trono es su corazón. Cuando ha cambiado, cuando de verdad ordena, cuando de verdad es un hombre de orden, cuando es un hombre que ha cambiado para bienestar de todos, ese es el hombre de Dios. Como dijo Pablo a Tito, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en poco tiempo, quiero mostrarles las autoridades, muchas autoridades, vuelvo y le repito, pero una de las importantes, la primera, el gobierno sobre todos los ciudadanos. Nosotros estamos bajo un régimen, sea bueno, sea malo, estamos bajo un régimen. Y debemos de cumplirlo, debemos de cumplirlo. Ustedes saben que ellos elaboran sus leyes, quitan leyes y ponen leyes, ¿cierto?
para eso ellos se reúnen. No, esta ley no nos sirvió porque la sabotearon. Hagamos una nueva. El uno propone una cosa, el otro propone otra. Pero ¿sabes una cosa? La ley de Dios, nadie la podrá cambiar. A ver, ¿cuánto lo están entendiendo? Ya el Señor lo que dijo está bien dicho. Lo que va a hacer será bien hecho. ¿Por qué? Porque Él manda a que nosotros le obedezcamos a Él y a las autoridades. El gobierno es sobre todos los ciudadanos. La iglesia sobre todos los creyentes. La autoridad mía. De pronto el gobierno no la tenga en cuenta. Aunque si yo le muestro a usted mi carnet de pastor, dice toda autoridad, preste atención a que yo soy un ministro del Señor. Pero que yo llegue y que yo llegue a un retenido y digan, ¿qué ministro? Cójanlo y échenlo allá. Bueno, están saboteando la ley de Dios. ¿Ustedes han visto al Papa? Los reyes de todo el mundo arrodillados al pie de él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde nació esto? ¿De dónde nació que el rey de Julano, el presidente tal, se le arrodilla a un hombre? Porque la ley divina es sobre toda ley. La ley divina es sobre toda ley. Ahora, si a mí me da la ley el Señor, no es para hacer mal, sino para hacer bien. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el gobierno es sobre todo, pero la iglesia tiene autoridad. Aquí en esta iglesia ejerce la autoridad Cristo en mi vida, pero hay un pastor, hay una pastora que merecemos supuestamente, o supuestamente no, rectifico, como lo dice el Señor, respeto y honra. Merecemos honra. Lo que sucede es una cosa. Ahora yo entiendo de pronto a muchos que no se dejan ver de la congregación ni de sus líderes porque le faltan al respeto, porque creen y confunden la amistad con la autoridad. Cuando el pastor es amigable, cuando el pastor lo encuentran aquí todos los días, lo sabotean, pero no me están saboteando a mí, están saboteando es a Cristo. Entonces no hay respeto. Muchos, yo no estoy hablando de todos, no, Dios nos guarde. Yo sé que aquí mis hermanos me respetan, me quieren, me aman. Yo sé que tienen gran admiración por mí como persona. A ver cuántos me aman de los que están aquí. Bueno, con esos poquitos me conformo. A ver cuántos me aman de los que están aquí. Ay, sí, hermano, no se quede por fuera. La iglesia. A ver cuántos, también voy a preguntar cuántos aman a la pastora. Uy, como que es más que a mí. No importa. El que ama a mi esposa me está amando a mí. También, otra autoridad delegada por Dios. Este sí que es importante también. Dios mío. Los padres sobre los hijos. ¿Se da cuenta usted? No solamente el policía, el gobernador, el presidente. Usted es presidente en su casa. Usted tiene la autoridad delegada por Dios. Óigame bien, no por el hombre. Y allí se tuercen muchas cosas. El gobierno está dando a los jóvenes todo lo que quiera, pero el papá debe de ser prudente, debe de ser un hombre sabio, debe de saber que sus hijos son sus hijos, pero que son la herencia de Dios. Que esos hijos no me los dio el gobernador, que esos hijos no me los dio el alcalde, esos hijos me los dio Dios. A ver, ¿cuántos dicen amén? Ahora, ¿para qué me los dio?
porque yo un día los pedí. ¿Por qué me los dio? Porque es necesario multiplicarse. Porque Él me ama y yo quería con mi esposa tener hijos y me dio